Vamos a conversar con el doctor Luis Almeida. Él es candidato asambleísta por el Partido Social Cristiano. Y es bueno hacer la separación, ¿no? La alianza es para la presidencia de la República, más no lo es para la Asamblea Nacional. Doctor Almeida, usted es ahora concejal, entiendo que sigue en ejercicio. No, ya no. ¿Por qué es volver a la Asamblea y salir del Consejo Cantonal? Gracias por la invitación. El problema del COVID fue tan terrible. Yo fui uno de los infectados del COVID en marzo, soy uno de los sobrevivientes del COVID. Y ahí tuvimos alrededor de 15.000 muertos en aquel entonces en Guayaquil. Decían que sí, decían que no, pero tuvimos 15.000 muertos. Hoy en día el registro civil ve un desfase de 32.000 muertos desde febrero hasta ahora. Significa que sí hubo los 15.000 muertos en Guayaquil. Y allí hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer una cuestión de retribución a los fallecidos. Usted me dirá, ¿y cómo le vamos a pagar a los muertos, a los familiares? Bueno, hay que buscar la fórmula. Usted habla de un subsidio a través de puede ser una alternativa. Estamos viendo las posibilidades primero, ¿no? Pero la ley hay que hacerla y la voy a hacer yo. Hay que reactivar, hay que reconstruir, hay que de una u otra manera hacer un renacer por nuestra gente, porque esto ha partido las familias enteras se fueron. En mi caso, yo 45 primos se fueron. ¿Cuánto? 45 primos se fueron. A mucha gente se le fue padre, madre y toda la familia, solo quedaron los hijos. Eso es terrible. Y todo por el abandono del Ministerio de Salud. Ni siquiera digo por el gobierno, el Ministerio de Salud, que a la larga todo es el gobierno, que es el Estado, pero la crisis económica que hemos tenido en los 14 últimos años es terrible porque no se invirtió en lo que tenía que invertirse. Tenía que invertirse en salud, tenía que invertirse en empleo, en desarrollo. Hacer como hizo, alguien decía por ahí, ese limitadito o ignorantito del presidente, que no es ignorante, de Bolivia, dejó 30.000 millones de dólares. Dejó guardado algo para cuando falte. Que hubiera sido bueno si nosotros, el gobierno de Correa y de Moreno, hubiera tenido un ahorro bueno, importante, estuviéramos rehabilitando las cosas en este momento. Pero no lo tenemos. El problema es que la inversión, estuvimos revisando acá hace un momento un informe del Foro Económico, la inversión en obra pública, en salud, etcétera, en el último año ha bajado al 1.60, 1.30 del Producto Interno Bruto. Lógico, ahora ha bajado, pero es consecuencia de la crisis económica. Ya no tenemos los créditos chinos que son inmensamente caros. Algo han hecho con el Fondo Monetario que les ha dado al 2%. Sí, ahora recién tenemos el Fondo Monetario, pero antes eran los créditos chinos. Y no solamente los créditos chinos, era la preventa petrolera, que eso no lo conmutan como deuda, pero que en definitiva nos sirvió, bueno, para rehabilitar algunas carreteras que necesitaban concreto. Esos son 7.800 millones, pero tuvimos 350.000 millones. Pero ustedes, por ejemplo, en el caso de llegar a la Asamblea, les va a tocar revisar una de las condiciones que puso el Fondo Monetario para situar el dinero, que es subir el IVA. ¿Y no lo vamos a hacer? Nosotros no lo vamos a hacer. Eso es lo que dicen que el Fondo Monetario ha dicho, y que dicen que el Fondo Monetario ha obligado a hacer una ley anticorrupción. Si la ley anticorrupción le existe en el país, las leyes penales las existen en el país, simplemente son propagandas, no son planteamientos. Nosotros jamás vamos a encarecer la vida de la gente, jamás vamos a estar con un impuesto. Lazo tampoco lo va a plantear. Es más, vamos a bajar impuestos, porque es la única forma. Vea, Jimmy, si usted tiene $1.000 y solo tiene $1.000, pero quiere comprar esta laptop que vale 1.120, y si le dicen coge los 1.000, deme los 1.000, va a preferir los 1.000 sin el impuesto. Entonces, ¿qué significa eso? Si bajamos impuestos, como que rehabilitamos. Si abrimos a los mercados internacionales el Ecuador, y en eso Lazo tiene una excelente experiencia por ser comerciante de comerciantes, para que venga mucha gente a invertir, ¿no? Aquí no hay que correr a la gente, desdolarizar, como está planteando por ahí algún candidato, es una locura terrible, porque ya esta casa que vale $300.000 ya no costaría eso, sino en sucres o en la nueva moneda tanto y tanto, y eso se va a ir pues en debacle en definitiva, ¿no? La gente hoy día sabe que su refrigeradora le cuesta $600, que su cocina vale $500 y no le está subiendo en dólares. Es más, hasta las promociones son fabulosas. Ahora lo que tenemos que hacer es producir, exportar, muchas cosas. Hay que meterle mucho dinero a la agricultura, que los últimos gobiernos no se han preocupado por La eso. agricultura tiene un grave problema, varios, ¿no? Uno de ellos es el crédito caro. Sí. No hay semillas certificadas, etcétera, etcétera. Bueno, y no hay mercado, porque es muy caro. ¿Y qué plantean? Claro, porque por ejemplo, ¿cómo competimos con Colombia o con Perú si nosotros estamos dolarizados como corresponde y debemos seguir así? Pero Colombia y Perú, las fronteras, por ejemplo, son tan porosas que los productos ecuatorianos se vuelven
no competitivo. No competitivo porque aquí no encarecieron la vida, pues aquí el gobierno correísta cobró hasta el agua de lluvia. Eso es una locura, eso tiene que tirarse abajo. No puede ser que para la agricultura tenga que cobrar el agua, eso tiene que tirarlo abajo. Yo era diputado, asambleísta, le llaman ahora, devaluado, hasta el 2013, mayo del 2013. Nunca estuve de acuerdo. ¿Por qué? Porque el agricultor lo que le alcanza es poco y a veces sale tabla y sale perdiendo, lo hace por cuidar su tierra. Pero si le damos crédito barato al 1%, si le damos maquinaria como es en los Estados Unidos, se va a rehabilitar. Usted y yo que tenemos algo de relaciones con el agro, yo totalmente, eso va a rehabilitarse, entonces exportaremos más cacao, más café, que ya no somos exportadores aquí, ese café rico que me acaban de brindar. ¿Sí sabe de dónde es? Es de Vietnam, ya no es ecuatoriano. Ya no tenemos café, entonces necesitamos un crédito a largo plazo. Ya no exportamos y apenas lo que alcanza es una milésima parte de lo que realmente necesitamos. Y antes éramos exportador de café. Entonces, con eso ingresan divisas, metámosle más dinero a la agroexportación y usted verá cómo este país paga esa deuda, porque tenemos que en alguna manera honrarla, renegociarla primeramente para justamente poder salir adelante. Y nuestra gente en salud terrible. Abogado, justamente sobre salud, una de las propuestas del plan de gobierno de Guillermo Lasso es entregar a manos privadas la administración de los hospitales públicos. ¿Usted estaría de acuerdo en que el hospital de Monte Sinaí, el hospital del Guasmo, el hospital de los Ceibos, el hospital del Cisneros, todos estos sean administrados por privados? Mira, mi querido amigo, eso es una campaña del correísmo. Está en su plan de gobierno, abogado. No, él habla de otra cosa, ya le voy a explicar. Está diciendo entregar administración de los hospitales a ya le voy a explicar. En principio, privadas. Cuando usted ve que se entrega esto no políticamente, sino por grupos para que roben, la experiencia es esa. Usted ha visto cómo el IES, la cantidad de plata que se llevaron. Por ahí hay un joven que lo conozco yo, tiene $25 millones en una cuenta en Estados Unidos. No puede ser. No puede ser. Y no estoy haciendo infidente de nada de eso porque me la contaron como abogado, por eso no puedo decirlo. Pero quiero decirle que esa administración tiene que ser efectiva del Estado. Nosotros vamos a fortalecer al Estado, al IES, dándole mucha cobertura. Lo que pasa es que en Panamá, y usted sí conoce, Jimmy, en Panamá hay grandes hospitales de especialidad que sí sirven colateralmente, no como el Estado, sino privado. Aquí ya hay uno. Mire, ¿sabe quién lo trajo? Que haya participación privada no es nada malo. No es nada malo. Si alguien defiende eso, está bien. Pero usted respaldaría que nosotros no vamos a conceder que el Estado se deshaga de los hospitales. Nosotros vamos a apoyar que se fortalezca el control. Nosotros vamos a lograr que el IES se le dé dinero. Vamos a quitar la atribución que tiene el presidente de la República a meter la mano en los dineros de usted y míos y de todos los afiliados. En otras palabras, vamos a devolver al IES a sus verdaderos propietarios. ¿Eso qué significa? Fortalecerlo. ¿Para qué? Para darnos créditos de construcción. Esta ciudadela fue construida con créditos del IES. Miraflores. Miraflores, sí, yo recuerdo. Y lo recuerdo por historia, ¿no? Y eso vamos a reactivar. ¿Qué significa eso? Buenas administraciones tiene que ver. No le vamos a entregar a alguien que se va a robar el queso una administración de un hospital. Y más aún a privados en momento de pandemia. Oiga, vea. Eso es complicadísimo. Analicemos la cosa. En el momento de la pandemia, si Guayaquil no se sacude como nos sacudimos, esto hubiera habido una mortandad terrible. Si no hubiera habido también en los hospitales. El corazón de la gente guayaquileña que puso plata. Nebot por un lado, Lazo por otro lado. Nos dejaron votados 30 días, amigos. Yo era concejal de la ciudad de Guayaquil, infectado la alcaldesa, 100 muertos en el municipio de Guayaquil. Ya no se sabía qué hacer. El gobierno dijo, vean qué hacen. Así dijo el gobierno. ¿Y nosotros qué hicimos? Comenzar a comprar la medicina. El corazón generoso de la gente. Pero eso es solo un ejemplo. No es obligación. Es el Estado el que tiene que tener la obligación. Por eso hay que corregir esos errores para que la gente nuestra esté debidamente defendida en los hospitales públicos, en el IES y hacer otras cosas fundamentales. La empresa privada puede tener, como tiene una excelente clínica del Omni Hospital, esa clínica que tiene Interlab, que creo yo es al estilo Panamá. Es al estilo Panamá, donde usted hay clínicas de gran especialidad, como hay en Panamá y en los Estados Unidos. Pero eso es para el que tiene plata. O el Estado también puede pagar en un momento determinado de una emergencia. Claro. Yo lo que digo es que tenemos que atender a la gente. Hay que Pero fortalecer la gente el Estado. necesita trabajo, mi querido amigo, necesita empleo y eso lo vamos a lograr solo
cuando cambiemos las cosas. El problema es que cuando se estableció en su momento esa relación Estado y algunas clínicas privadas, no todas, empezaron a aparecer esas facturas. ¿Se acuerda usted? Esas exageraciones, 600 millones de dólares de sobreprecio. Eso hay que controlarlo debidamente. Aunque le digo, en el fondo no fue malo el servicio de ayudar a la gente pobre en una clínica buena. No, es que todo, me refiero no todo fue al robo. A eso me refiero. Al robo. A eso debe haber controlado el correísmo y no lo controló. Ese fue el problema. Y usted vio un juicio ahí de 600 millones de desfase de dinero que habían allí. Una cosa que valía $1,000 le pasaban por 25. Eso no puede ser. ¿Salvaron algunas vidas? Sí, señor. Pero ¿a qué costos? Entonces tenemos que controlarlo. O sea, tiene que ser con transparencia. Y fortalecer al seguro. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el seguro cuando le devolvamos el seguro a los verdaderos dueños? Vamos a hacer, como plantea Nebot, usted va a saber cuánto tiene en su cuenta. Usted tiene una cuenta de ahorro ahí. Sabe que tiene $20,000, $30,000. Sabrá. O sea, el afiliado va a poder acceder a un estado de cuenta, digamos. Un estado de cuenta. No puede ser que nosotros no sepamos dónde está nuestra plata, nuestra inversión, y que sean algunos malos funcionarios los que no te atiendan bien. ¿Acaso le agradecemos a los médicos en general, a los ayudantes allí y a todas las enfermeras? Pero algunos tratan mal a la gente. Tiene que haber una atención de calidez. Eso quiere nuestro pueblo. Nuestro pueblo se merece buena atención. No puede ser. Y el internet gratuito también lo plantean ustedes. Esta es una propuesta lindísima, ¿no? La propuesta de nosotros de la teleprosperidad. Justamente ahora, la teleprosperidad significa que es un sistema de internet gratuito familiar que va para 2.400.000 personas. Oiga, le vamos a dar a 400.000 familias, por 424, por ahí sale la cuenta, computadora gratuita, internet gratuito, como ya lo hicimos en Guayaquil, a más de 6.000 puntos, ahora ya llegamos a 9.000, internet gratuito para todos los hogares, ¿de quién? De los más pobres, o de la gente que requiere. ¿Sabe cuánto vale el internet para un hombre pobre que no está ganando nada? $30 al mes. Y no tiene cómo pagarlo. Y alguna gente subiéndose de los árboles para poder poner en el internet. Otro problema, esa va a ser una buena atención. El otro problema, doctor Almeida, es que tiene que el gobierno o la asamblea acordar con los operadores que no pueden seguir trabajando con la mentalidad de hoy. Es que en este sector, en el campo, como solo hay en 2 kilómetros 5 casas, no puedo poner internet. Es decir, hay que empezar a pensar, esta vía no la voy a hacer porque aquí solamente viven 5 familias. No se piensa en función de futuro ni en la necesidad de la gente. Usted sí sabe que CNT es la dueña de todos los cables aquí, de fibra óptica. Sí sabe, ¿no? Sí. Eso, y cómo es que CNT es malo y la empresa privada que le alquila a CNT es buena. Ahí hay una mala fe, pues. ¿Cómo es eso? Entonces nosotros vamos a utilizar toda esa infraestructura para darle a nuestra gente pobre. No puede ser que en el campo no le llegue, en las partes abandonadas de la ciudad tampoco. Y no puede ser que tampoco en las grandes ciudades controlen esto. Tiene que controlarse. Oiga, vivimos caro en el Ecuador. Sí, claro. Muy caro en el Ecuador. En dólares, muy caro. Cuando no ganamos los $3,000 que deberíamos ganar cada ecuatoriano. Hay sectores que están pidiendo la derogación de la ley humanitaria. Varios sectores de trabajadores, inclusive los médicos, que hasta el día de hoy se les cumple con el tema de los contratos. ¿Usted impulsaría una derogación en el caso de llegar a la Asamblea? Yo creo que esa ley, primero hay que cambiarle el nombre, porque de humanitaria no tiene nada. Eso fue una ley para sacarle plata a la gente. Que le van a premiar a determinados médicos, es lo único, pero el resto era para sacar recursos económicos, para seguir manteniendo un Estado ineficiente. Entonces yo creo que hay que cambiarla en términos generales, sí, ponerle otro nombre sensato, humanitaria, porque de humanidad no tiene nada, para ayudar realmente a la gente, no estimular el cuidado. En ese sentido yo lo pienso incluir todo en una ley de solidaridad que se va a llamar la 6R. Pero además ya no sé en qué momento, ya volver a los niveles en que estábamos, porque hay mucha gente que sigue ganando $200. Que sigue cobrando esos salarios de hambre. Y usted y yo sabemos que hay gente que ni gana eso. No, la gente de los barrios no gana ni un centavo, no gana ni un pondineo. Y le bajaron los sueldos a la gente a la mitad. Lógico, no había de dónde pagar tampoco en un momento determinado. ¿Qué hizo Estados Unidos? Por eso era necesario el ahorro. Subsidió. Mi hija que vive allá con su esposo, cada uno de ellos le llegó $2.500. Y al mes le mandaron 600. ¿Sí sabe cuál era la condición? Compre en la calle. Vaya al supermercado, pague directamente en efectivo. ¿Cuándo se reactivó la economía? Se reactivó. El dinero a la larga es el propio Estado. Pero aquí, ¿qué? No había nada.
Entonces, ¿cómo iban a rehabilitar? Se cayeron los hoteles, se cayeron una serie. Algunos sabios también aprovecharon para votar a los trabajadores. Ahora están volviendo. Pero están cogiendo a otros injustos. Pero entonces hable con sus aliados de Creo, para que fueron los que aprobaron la ley para en la nueva legislatura dar la rebaja. Ahí la aprobó fue el gobierno correísta de Moreno. Ellos con los votos de Creo. ¿Y se acuerda usted quién lo eligió a Moreno? Con los votos de Creo, estimado. Puede ser, pero nosotros como social cristianos no votamos. Eso es verdad, eso es verdad. A veces nosotros no teníamos una alianza en ese momento y algunos tampoco votaron. A veces la Revolución Ciudadana tampoco vota porque no está de acuerdo con Moreno, pero es aparente. No es que todos son a la larga correístas. ¿Quién le robó la elección a Richard Lazo? Martínez? ¿Quién le robó la elección a Lazo? Richard Martínez. Yo no sé, yo no respondo por él. Yo no sé. Ahora es representante del Ecuador, pero nuestro no es. Nuestro no es. Amigo de todo el mundo sí es. Pero Richard Martínez ahora está representando al Ecuador. Espero que consiga créditos a favor del Estado ecuatoriano baratos, porque vamos a necesitar mucho para rehabilitar. Está en Washington por ahorita. Pues en el banco está, dice uno de los vicepresidentes. Sobre todo créditos para que la banca pública pueda colocar recursos. Pero lógico, necesitamos eso. Usted Jimmy sabe, yo sé. Oiga, se necesita tener solo un buen corazón para hacer a la gente. Y en ese sentido nosotros preferimos apoyar a Lazo, porque Lazo es un hombre que sabe, es comerciante de comerciantes, como yo digo, sabe a dónde tiene que rehabilitarlo, sabe lo que tiene que decir, no se ande escondiendo para los debates. En los debates uno tiene que demostrar si sabe o no sabe. ¿Cómo yo me voy a negar a una entrevista ante usted? Yo sé que usted conoce, y por último, lo importante es que la gente lo escuche. Nadie tiene por qué ocultarse. Entonces, por eso la 6 tiene un criterio claro de lo que vamos a defender. Somos pueblo, puro pueblo, con Lazo presidente. Gracias a don Luis Almeida. Doctor Luis Almeida, él es candidato asambleísta por la lista número 6 en la provincia. ¿Cuál es su distrito, doctor? Distrito 1 de la Fiebre Cordero, Jimena, de pueblo, puro pueblo, lógico. Tantos buenos recuerdos ahí de tanta nuestra gente, que es que la mayoría es campesina, ¿no? Ahí hay bastantes parientes suyos y míos también. 9:25. Estuvo el doctor Luis Almeida con nosotros en un café con JJ.